Pasé 30 días en China por primera vez viajando con mi novia y su familia. Ellos son de China y me enseñaron muchas cosas. Durante 30 días recorrimos 6 ciudades diferentes: Qingdao, Chongqing, Chengdu, Xi'an, Shanghái y Beijing. Grabé prácticamente todos los días y de todo esto ha salido una miniserie con 7 vídeos más. Hoy empieza el primero, mis primeras 24 horas en China. Amigos, estamos en China. Ya que me voy a quedar aquí 30 días, digo, pues lo grabo por primera vez en YouTube. No estoy muy acostumbrado a hacer esto delante de cámara. Por el momento los planos que estáis viendo son dentro del aeropuerto. En concreto el aeropuerto de Beijing. Lo que me ha llamado la atención es que teníamos bastante sed y hemos ido a cualquier tienda que había en el aeropuerto para comprar agua. Y a la hora de pagar, como que todo está preparado para pagar o con Alipay o con WeChat. Y a ver, yo creo que también se puede pagar con una tarjeta normal y corriente. Lo que pasa que creo que no es muy común eso. De hecho, si estás en el aeropuerto, creo que están preparados para eso, pero en la calle creo que no. Y digo creo porque soy novato, o sea, no llevo ni un día aquí en China. Más tarde fuimos a una tienda a comprar mi bebida favorita. Y con ello os hablaré de los precios, que es algo que me impactó bastante. Lo voy a poner todo en dólares para que lo entendáis mejor. Esta es mi bebida favorita de China. En España habré pagado unos 2,5 € o 3 € por esta bebida. Esta bebida en China cuesta 3 yuan, que a precio del dólar cuesta unos 40 centavos de dólar. Me parece una barbaridad, realmente. Pero este ejemplo no me parece del todo bien, porque puede ser que el envío a España haga que aumente su precio, así que decidimos ir a un KFC y ver los menús que hay. Mi novia me comentó que el KFC es una de las cadenas más populares y queridas en China, así que me pareció perfecto para comparar los precios. Un menú aquí suele costar entre 25 y 40 yuanes, que al cambio son unos 3 a 5 dólares. Y como curiosidad, he notado varias diferencias. Hay mucha más variedad de hamburguesas picantes, las bebidas suelen ser tés en lugar de refrescos, y hay dos postres que nunca había visto en un KFC. Uno es el helado de Bubble Tea y el otro es un pastel de Belén, que es el típico de Portugal, pero que aquí en China les encanta. Y la verdad, están buenísimos. Luego la familia de mi novia nos llevó a visitar el mercado local con comida típica de Qingdao. Y la verdad es que había mucha variedad de productos. Había carne, pescado, verduras, todo tipo de salsas y la comida estaba muy buena. Luego del mercado fuimos a comer un hot pot con toda la familia. Esto es tradición de China. La familia siempre se reúne en una mesa grande para comer hot pot todos juntos. Y sí, más tarde probé esto. No lo tengo grabado, pero no me lo llegué a comer. Ellos lo comen normal, pero yo no pude, lo siento. El idioma, ¿hablan inglés? Sí y no, pero muchísimo más que no que sí. Si vienes a China te recomiendo que utilices o bien un traductor o vengas un poco preparado. No hace falta estudiar mucho, solamente con frases preparadas, frases básicas con lo que poder lidiar el día a día, y creo que con eso sería suficiente. Y si quieres ir un poco más avanzado, pues entonces o te vas a clases de chino, que de hecho yo estuve en clases de chino estudiando chino, o bueno, hay aplicaciones gratis en móviles que te enseñan pues chino o el idioma que tú quieras. Y ahora os voy a comentar cosas curiosas y cosas que me han llamado bastante la atención. Primer punto, las bicicletas. O sea, yo pensaba que eran motos que iban sin casco, pero me equivocaba completamente. O sea, son bicicletas eléctricas y que realmente se parecen muchísimo a una moto, pero no es una moto, es una bici eléctrica. Y otra cosa que me ha llamado la atención son, primero, la cantidad de tiendas que hay por las calles, y segundo, las comunidades de vecinos. Y me voy a explicar un poco mejor, porque igual es un poco complicado de entender al principio. En la calle solamente vais a ver muchísimas tiendas, en plan tienda. Lo que yo estoy acostumbrado es a ver portales, en plan tienda, portal, tienda. Aquí no, aquí es todo tiendas, en plan no hay ningún portal de ningún lado. Vale, ¿y a qué me refiero con comunidades? Lo que he visto en mis primeras 24 horas, porque llevo muy poco tiempo aquí, son que todo está separado. Y me voy a explicar mucho mejor con lo que quiero decir. Si tú quieres entrar a casa de tu amigo que vive en la calle tal, pues tienes que pasar una barrera, que en esa barrera habrá un chico de seguridad que te preguntará a qué pisos vas, cuántas horas vas a estar y demás. Y si por ejemplo, aquí anunciaban mi vuelo y no pude grabar más, así que os lo voy a explicar mejor dentro de una comunidad. Bueno, esto es una comunidad de vecinos. Dentro hay parques para los niños, diferentes tipos de aparcamientos subterráneos en la misma calle, y en general todo está bastante bien cuidado gracias a que hay unas normas muy claras. También hay una tienda donde puedes encontrar un poco de todo. Dentro de esa misma tienda está el punto de recogida de paquetes, y justo afuera incluso tienen una máquina para rellenar botellas de agua. Toda la comunidad está vigilada y protegida por un muro, lo que le da un extra de seguridad. Algo que también quiero destacar es que hay muchísimos productos que no conozco, y eso a mí me encanta. Probar productos que no conozco y que sean muy diferentes para mí me encanta. Así que fuimos a un supermercado y
hemos comprado todo esto. Pero no fuimos a un supermercado cualquiera, fuimos a Nihao Tongnian, que significa Hola Infancia. Esto es una tienda que venden productos de los años 60 y 70, y si hay algo que me he dado cuenta en este viaje es que en China tienen muy presente su pasado. Y en esta tienda hay muchas chuches que no había visto nunca, algunas muy picantes y otras no, pero todas tienen el mismo packaging y sabor que en los años 60 y 70, así que al final compramos todo esto. Por ejemplo, el que más me llamó es esto de aquí. Se parece a un móvil porque si lo abres tiene las aplicaciones típicas de un móvil. Pues vamos a probar este de aquí. Ahí verás. Esto es como carne, creo. Vale, es una chucha, que es como carne. No es chuchi. No es chucha esto. No sé, está bueno, pensaba que picaba más, no picaba tanto. Pero bueno, ya estaría, o sea, productos que desconozco y que están bien. Y por la noche salimos de fiesta con los amigos de mi novia. Me llamó la atención que de fiesta siempre comen fruta, y hay una pantalla donde puedes escanear un QR y poner un comentario para que todos los de la sala lo vean. Y creo que ya estaría, o sea, llevo 24 horas en este país y no me ha dado tiempo a más, o sea, llevo un jet lag de cojones, estoy súper cansado, llevo 2 vuelos de unas 14 horas en total, más o menos, así que, no sé, suscríbete si te ha gustado y esas cosas. En fin, chao. Ah, por cierto, algo que me he fijado es que las botellas no tienen esa cosa rara. Chao.